Muy bien. Hola, ¿cómo están? Aquí el profesor Carlos Llanos del Departamento de Morfología de la Universidad Andrés Bello. Les voy a dar esta clase de nervios. Hoy día vamos a ver los nervios 9, el glosofaringio, 10 vago, el 11 el accesorio y el hipogloso. Eso en cuanto a nervios craneales. Ya también vamos a ver lo que es el plexo cervical y el sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo los pares craneales, comenzando por el noveno par, que es el glosofaringio. Vale recordar en primera instancia, antes de comenzar, que, bueno, los pares craneales, ¿verdad? Son 12 pares que ustedes ya saben que tienen diferentes calidades funcionales, donde, como repaso, sabemos que el primer par, el óptico, perdón, el olfatorio, es un nervio sensorial del olfato. El segundo par, el óptico, también es sensorial para la visión. Tercer par es un nervio mixto, que es motor y parasimpático. El cuarto par, el nervio troclear, es un nervio motor. El quinto, nuestro nervio, el nervio de la otología, el trigémino, es sensitivo y motor, pero motor solamente en su rama de B3, la rama mandibular. El sexto y el séptimo son motores, sexto abducens para el ojo y séptimo el facial para los músculos de la expresión facial. El 7 bis es un nervio parasimpático y sensorial. El octavo es un nervio sensorial para la audición y el equilibrio. Y los que veremos en esta clase son el 9, que es el nervio glosofaringio, que es un nervio que es complejo, ya que tiene calidad funcional motor, sensitivo, parasimpático y sensorial. Así como también el vago, el nervio vago, el 10, que también es un nervio complejo porque es motor, sensitivo, parasimpático y sensorial. Tiene todas las calidades funcionales. Y finalmente el 9 y el 11 y el 12 son nervios motores. El 11 para para los músculos, trapecio y esternocleidomastoideo, y el 12 para los músculos de la lengua. Visto esto, entonces comenzamos por el glosofaringio. Este nervio es un nervio, como les decía, complejo, ya que presenta calidad funcional, es motor, es sensitivo, es sensorial y es parasimpático. Por ahí anda mi gatita jugando. Y este nervio, que es el glosofaringio, que es el que vemos en esta posición, en este lugar, abandona el cráneo por el foramen yugular, presenta dos ganglios en ese lugar, y se va a distribuir por los músculos de la mucosa de la faringe. Se distribuye en el tercio posterior de la lengua, en la tonsila palatina o la amígdala, en el oído medio, se va hacia la zona del tímpano, y también va a dar inervación parasimpática a la glándula parótida, así como también da inervación a las papilas caliciformes, también con calidad sensorial. Y también da algunas fibras para el plexo carotidio. Entonces esa es la distribución de este nervio. Su origen real está dentro del tronco del encéfalo. Como es un nervio mixto o es un nervio complejo, va a tener varios núcleos que van a formar finalmente los orígenes reales de este nervio. Tenemos el núcleo solitario, el núcleo salival inferior, el núcleo ambiguo, ¿sí? Y estos núcleos entonces son los que le van a dar, los que van a ser el origen real de este nervio. Y como ven, entonces cada núcleo da fibras nerviosas, que serían los axones de las neuronas que se encuentran en estos núcleos dentro del tronco del encéfalo, para finalmente formar el nervio, y es este nervio que va a ser mixto o complejo. Otra imagen, un poco lo mismo. Aquí está el núcleo ambiguo, que se encuentra en el bulbo del tronco del encéfalo, y el núcleo solitario, que también este es el núcleo sensitivo, y el ambiguo es el núcleo motor. Entonces, a nivel motor es el núcleo ambiguo, a nivel sensitivo es el núcleo solitario.
En esta imagen vemos los orígenes aparentes de algunos de los pares craneales. El que nos interesa está acá, el glosofaringio, que se ubica en el surco posterolateral del bulbo. Ahí también se va a ubicar o va a salir aparentemente el nervio vago, el nervio accesorio. Y el nervio hipogloso aparentemente sale por el surco preolivar, en ese espacio. Acá tenemos el surco bulbopontino, donde también vamos a repasar y vamos a ver que emergen varios nervios también, el nervio abducens, el nervio facial, el facial bis y el vestíbulo coclear. Y acá arribita, en el puente, específicamente en la cara anterolateral del puente, el gran nervio trigémino, con dos raíces, una raíz sensitiva muy grande, la más grande de los nervios craneales, y una raíz motora, pequeñita, que se va finalmente a unir a B2, perdón, a B3, B3, para darle inervación motora a los músculos masticadores. ¿Bien? Una imagen posterior del tronco del encéfalo, donde vamos a poder ver la fosa craneal posterior, donde vemos la emergencia hacia afuera del cráneo de los nervios 9, 10 y 11 a través de la... Aquí, perdón, 9, 10 y 11 a través de la fosa yugular. Por ahí salen estos nervios, y el hipogloso sale por su propio conducto, por el conducto del nervio hipogloso. Entonces, de esa forma, estos nervios van a salir del cráneo, específicamente desde la fosa craneal posterior, y de ahí van a dirigirse hacia la zona que corresponde, que da donde se distribuye cada uno de ellos. ¿Cómo se distribuye este nervio? ¿A dónde va el nervio glosofaringio? El glosofaringio va a el oído medio a través del nervio timpánico. Entonces este nervio sale del ganglio o del nervio glosofaringio y se va hacia el oído medio, y en ese lugar da inervación a el tímpano, y por ahí después finalmente sale como nervio petroso menor, y este nervio petroso menor se une al nervio mandibular, y a través del nervio mandibular finalmente es el que llega a la glándula parótida. La glándula parótida está inervada parasimpáticamente por el nervio glosofaringio, pero el nervio que llega directamente a la glándula parótida es el nervio aurículo-temporal, que es de B3. Eso porque los nervios parasimpáticos utilizan, como ya les había explicado en algún otro momento, utilizan nervios que ya se encuentran, nervios motores o sensitivos, que ya están, que son existentes. Es como si fuera una carretera. Entonces este vehículo que es parasimpático utiliza esta carretera, que se llama en este caso nervio aurículo-temporal, y llega finalmente a la glándula parótida. Pero, para las preguntas, quien inerva parasimpáticamente la glándula parótida es el nervio glosofaringio, a través del nervio aurículo-temporal de B3. Luego el glosofaringio sigue bajando, y ahí va a dar inervación motora a los músculos palatogloso, estilogloso y el estilofaringio. Da inervación también a la tonsila tonsila palatina o la amígdala palatina, y al tercio posterior de la lengua le da inervación sensitiva y también inervación sensorial. Y aquí está el resumen, con la distribución y las ramas colaterales y ramas terminales del nervio glosofaringio. ¿Bien? Como ramas colaterales podemos ver el ramo comunicante con el nervio facial, ese no lo habíamos visto anteriormente, el nervio timpánico, que se va hacia el plexo timpánico, y finalmente de este lugar sale el nervio petroso profundo y petroso menor, que son los que van a darle inervación a la glándula parótida. Ramos para el seno carotidio. ¿Se acuerdan que el seno carotidio es un baroreceptor que está inervado por el nervio glosofaringio? Ramos faringios para la mucosa de la faringe, ramos tonsilares para la amígdala palatina, y los ramos motores para los músculos estilofaringio, el estilogloso y el palatogloso. Y este nervio termina con ramos linguales que van al tercio posterior de la lengua para dar inervación sensitiva e inervación sensorial. Acá tenemos un corte transversal, ¿sí?, a nivel
la glándula parótida, podemos observar acá a nivel de la mandíbula. Vamos reconociendo estructuras. Acá tenemos el músculo massétero, es decir, entonces es la cara externa de la rama de la mandíbula. La cara interna presenta el músculo pterigoideo medial. Ahí vemos el conducto parotidio, y esta glándula es la glándula parótida. Hay un lugar que se llama el espacio retroestilio. Ahí está la apófisis estiloides, o el proceso estiloides, donde vamos a ver los músculos que se insertan en esta apófisis estiloide, y por detrás de las estiloides, por detrás de la parótida, se genera este espacio, llamado espacio retroestilio. Y acá vamos a ver el paquete vasculonervioso del cuello, que es la carótida interna, la yugular interna y el nervio vago. Pero además también vamos a ver el nervio glosofaringeo, por delante del nervio vago, por medial, parte del tronco simpático cervical, perdón, sí, bien digo, del tronco simpático cervical, y también vamos a ver los nervios vago y accesorio e hipogloso. Entonces, repitiendo, tenemos el glosofaringeo en el espacio retroestilio, el vago, el tronco simpático cervical, el nervio hipogloso y el nervio accesorio. Una imagen donde podemos ver la emergencia del glosofaringeo por el foramen yugular, junto con el vago y con el nervio accesorio. Un poco de lo mismo, otra imagen, ahí está las estiloides, y aquí vemos el nervio glosofaringeo, acá está. Entonces ahí este nervio baja y da las ramas hacia los músculos que habíamos dicho, el estilo gloso, el estilo faríngeo y el palato gloso, y finalmente se distribuye hacia la mucosa de la faringe. Eso es el nervio glosofaríngeo. No requiere tanto detalle porque estos nervios realmente no los vamos o sea, son importantes, por supuesto, las partes que van a nuestro territorio, que es la lengua y la faringe y la cavidad oral. El nervio vago es el 10º par craneal, antiguamente llamado el nervio neumogástrico, porque era un nervio que tiene un recorrido que va hacia el cuello y va finalmente al tórax y abdomen. Entonces da inervación a muchas vísceras cervicales, torácicas y abdominales. Vaga por nuestro cuerpo este nervio vago. No se queda solamente en la cavidad oral, sino que sigue descendiendo hacia caudal, dando entonces ramas nerviosas para diferentes órganos y vísceras. Es un nervio complejo. Esto quiere decir que es un nervio motor, sensitivo, sensorial, parasimpático. Este, como lo decía, se distribuye por las vísceras del cuello, del tórax, de la parte superior del abdomen, hasta llegar a la mitad derecha del intestino grueso. También inerva músculos de la faringe, como lo podemos ver ahí. Ahí está el vago. Ese es el vago. ¿Sí? Músculos de la faringe, de la laringe, a través de los nervios laringio superior y el nervio laringio recurrente. Va a la mucosa también faríngea en la parte inferior. La faringe, que es todo esto que está aquí, está inervada por el glosofaringio en su tercio medio y por el vago en su tercio inferior. También el vago se va hacia la base de la lengua, ya estaríamos ahí en la raíz de la lengua, para dar inervación sensitiva y también sensorial. Y finalmente este nervio baja y se va a la musculatura lisa del sistema digestivo, y también le da inervación a la musculatura lisa del sistema respiratorio. ¿Dónde se origina este nervio? También tiene varios núcleos, algunos compartidos con el glosofaringio que vimos anteriormente, el núcleo solitario, el núcleo paramediano dorsal, el núcleo dorsal del vago, y el núcleo ambiguo también. Y estos núcleos finalmente forman este nervio, que es el vago, que es un nervio complejo. La distribución de este nervio, ya lo vimos más o menos, se va hacia la lengua, la raíz de la lengua, se va hacia la laringe, dándole inervación a los músculos laringios, intrínsecos de la laringe, se va hacia el tórax y da plexos a los pulmones, al corazón,
y a los grandes vasos, y después atraviesa el músculo diafragma y da inervación a las vísceras abdominales, y también da inervación a la mucosa del tubo digestivo. La parte importante para nosotros, para nosotras, en la odontología es que este nervio vago le da inervación a el tercio, no, a la raíz de la lengua, o sea, la parte ya cerquita del hueso yoides de la lengua, incluido parte de la epiglotis, y también le da inervación a los músculos intrínsecos de la laringe, y inervación al tercio inferior de la faringe. Nervios importantes de reconocer de este nervio vago para nosotros, para nosotras, es los ramos faringios, para el plexo faringio, el ramo laringio superior, que se va hacia la laringe, y el nervio laringio inferior, o recurrente, que también se anastomosa con el nervio laringio, y entre ellos dos le da inervación a la musculatura intrínseca de la laringe. Y ahí ustedes pueden revisar luego también cuáles son las ramas abdominales, torácicas y cervicales de este nervio vago. Y lo importante de este nervio también es que este nervio en su trayecto cervical forma, junto con la arteria carótida común y la vena yugular interna, lo que se llama como el paquete vasculo-nervioso cervical, o el paquete vascular y nervioso cervical. Entonces, son tres componentes de este paquete vascular nervioso: la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Estos tres componentes entonces forman esta estructura nerviosa vascular muy importante, porque son las que dan irrigación sanguínea a todo lo que es la cabeza, y un nervio muy importante que baja también hacia las vísceras torácicas y abdominales. En este trayecto cervical, este nervio da ramas linguales que van a la raíz de la lengua, da ramas faringias al tercio inferior de la faringe, ramas laringias, carotidias y cardíacas superiores. Aquí está el paquete vascular nervioso: nervio vago, carótida común y vena yugular interna. Otra imagen de lo mismo. A nivel de la tráquea vemos acá la carótida común derecha, naciendo del tronco brachiocefálico, la vena yugular interna, y ahí vemos el nervio vago. En el lado izquierdo lo mismo, la única diferencia es que la arteria es la arteria carótida común izquierda, que va a nacer directamente del callado de la aorta. Y ahí está carótida común izquierda, nervio vago y vena yugular interna. Esta imagen es interesante porque acá vamos a ver dos nervios importantes para la laringe, que salen del vago, que son el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. Entonces, estos dos nervios provenientes del nervio vago son los que dan inervación inervación motora a los músculos de la laringe. Y en la parte torácica, acá se sacó el corazón para poder ver los bronquios, la tráquea, y vemos cómo se forman también plexos nerviosos del nervio vago, que da inervación al corazón, a los pulmones y a los bronquios y bronquiolos. En la parte abdominal, el vago sigue, atraviesa entonces el diafragma, y el vago da ramas al estómago y a las vísceras abdominales, como son los intestinos. Muy bien, eso era el 10º par, el nervio vago, y ahora el nervio accesorio y el hipogloso, es decir, el 11º y el 12º o 12º par craneal. El 11º es el nervio accesorio, que es este que está acá. Este nervio accesorio es motor y da inervación motora al esternocleidomastoideo y al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Y también le da fibras motoras, ahí se puede ver, al nervio vago, para que el nervio vago entonces también le lleve inervación motora
como le decíamos, a los músculos de la laringe, faringe y velo del paladar. Origen del nervio hipogloso, como es un nervio solamente motor, tiene solo un núcleo, el núcleo motor del hipogloso. Y el hipogloso lo que nos interesa es que este nervio va a darle inervación motora a todos los músculos de la lengua. Por eso su nombre, hipogloso. Y además de darle inervación a los músculos de la lengua, también le proporciona algunas fibras nerviosas para los músculos los músculos infrayoideos, como el tiroyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo, así como también los homoyoideos, junto con el asa cervical. Ramos del hipogloso que nos interesan son los ramos motores para darle inervación a los músculos de la lengua. Pero también da para el genioideo, tiroyoideo, hipogloso, estilogloso. Aquí vemos el nervio hipogloso. Ahí está. El nervio hipogloso se va hacia la lengua, pasando por medial al nervio, al músculo, digo, estiloioideo, pasa por lateral al músculo hipogloso y se distribuye por la parte anterior de la lengua. Y la parte posterior y la media, todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso. En su parte cervical está el nervio hipogloso, y ahí se puede ver cómo este nervio se va hacia anterior y llega hacia la lengua, acompañado de esta vena, la vena llamada vena satélite del nervio hipogloso. Entonces ahí está el nervio hipogloso y ahí va acompañando siempre de la vena. Ahí vemos cómo, entonces, de nuevo por lateral al músculo hipogloso y después entra hacia la zona sublingual y se distribuye por la musculatura de la lengua. Continuando, vamos a ver el plexo nervioso cervical. Este plexo nervioso está formado por los nervios espinales. Nervios espinales que son aquellos que van a emerger y a entrar en la médula, se originan en la médula, y son 31 pares de nervios espinales, donde hay 8 nervios cervicales, hay 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Son pares porque siempre son uno derecho y uno izquierdo. Cada nervio espinal está formado por una raíz anterior, también llamada raíz motora o raíz eferente, que va a emerger de las astas anteriores de la médula, y por una raíz posterior o sensitiva o aferente, que va a estar en la parte posterior de la médula, ¿no? Y esta raíz sensitiva o posterior o aferente está en relación a un ganglio, el ganglio sensitivo espinal, ¿sí? Y ambas raíces, la anterior y la posterior, se van a fusionar antes de salir por el agujero intertransverso para formar finalmente el nervio espinal. Y que ese nervio espinal es un nervio mixto porque posee estas dos raíces entonces, la motora anterior y la sensitiva, la posterior. Todos los pares espinales son mixtos, excepto C1, que solamente tiene una función motora. ¿Bien? Entonces, en la región cervical, los nervios C1, C2, C3 y C4 van a formar una anastomosis. Salen ramitas de estos nervios y estos nervios se van a juntar y van a formar lo que se llama el plexo cervical, donde vamos a ver dos plexos cervicales, uno superficial y uno profundo. Y estos plexos, el superficial tiene calidad sensitiva y los plexos cervicales profundos tienen calidad motora.
Ahí hay un esquema, una distribución, ahí tenemos la emergencia de C1, C2, C3 y C4, y entonces, como les decía, se forman anastomosis entre estos nervios, y van a dar nervios superficiales, sensitivos, y nervios profundos, motores. Vamos a ver cada uno de ellos. En esta imagen donde vemos una visión lateral de cuello, donde vemos el músculo externo cleidomastoideo, por el borde posterior de este músculo está emergiendo parte del plexo cervical. Esto que vemos acá es el plexo cervical superficial, que es sensitivo, con las ramas auricular mayor, con la rama, las transversas del cuello, y las ramas supraclaviculares. Entonces, esos nervios que están por detrás del borde posterior del externo cleidomastoideo son parte del plexo cervical superficial. Otra imagen de lo mismo, el occipital, el auricular mayor, el transverso del cuello y los nervios supraclaviculares. De acá es interesante porque de este plexo superficial, específicamente del nervio auricular mayor, es este nervio el que da inervación sensitiva a el gonion, al ángulo de la mandíbula. Entonces, yo les había comentado en clases alguna vez que cuando uno hace una exodoncia de un tercer molar inferior, hay veces que uno anestesia el nervio alveolar inferior proveniente de B3 y queda todo muy bien anestesiado, pero el paciente sigue relatando que cuando uno le toca el dientecito siente un dolor además que se refleja hacia la zona cervical. Entonces eso nos da un indicio de que hay ramas nerviosas del plexo cervical que participan, en algunos casos, en algunos pacientes, no es constante, en la inervación sensitiva también de los dientes 17 y 32, los dientes terceros molares inferiores. Y acá se ve en esta imagen donde, entonces vemos cómo B3 inerva sensitivamente el tercio inferior de la cara, pero este ángulo de la mandíbula está inervado por el plexo cervical. ¿Bien? Eso es importante reconocerlo cuando estemos haciendo una exodoncia de terceros molares inferiores. Saber que probablemente podría suceder que el paciente siga relatando dolor porque tiene un nervio que le pertenece a el plexo cervical, que por supuesto que no anestesiamos con la técnica de bloqueo hacia el nervio alveolar inferior, DB3. Acá cortamos el músculo externo cleidomastoideo y nos vamos a encontrar con el plexo cervical profundo, que es este que está acá. No confundirlo con este que está aquí abajo, que es el plexo braquial. Son los nervios que van hacia el miembro superior. Entonces acá, por encima de los escalenos, por encima del músculo elevador de la escápula, está el plexo cervical profundo, que este va a ir a darle inervación motora a los nervios laterales del cuello y profundos. Y aquí está el resumen de la distribución funcional del plexo cervical. Hay dos plexos entonces. El plexo cervical superficial, que es sensitivo, con todos esos nervios, occipital mayor, occipital auricular mayor, digo, occipital menor, transverso del cuello, supraclavicular, y el plexo cervical profundo, que son todos los nervios que van a dar la inervación motora a todos estos músculos. Al recto lateral de la cabeza, al recto anterior de la cabeza, al largo de la cabeza, al largo del cuello, a los escalenos anterior, medio y posterior, al elevador de la escápula, romboides, esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo, y el músculo finalmente diafragma a través del nervio frénico. Y ahora vamos a dejar el sistema parasimpático y simpático, que es el sistema autónomo, lo vamos a dejar para otro video, donde lo voy a explicar en forma separada. Bien, entonces, por esta vez, esa fue la revisión de los nervios glosofaringio, del nervio vago, accesorio e hipogloso, y además parte del nervio o del plexo cervical. Bien, entonces, para el otro video, vamos a analizar el sistema autónomo que está compuesto por el nervio parasimpático o el sistema parasimpático craneal y el sistema simpático cervical. Muy bien, espero que les ayude este video para poder entender más la clase y para poder resolver sus dudas. Bien, que tengan buena tarde, buenos días, buenas noches.
Saludos a todos y nos vemos próximamente.